Mientras la familia real británica lucha por mantener su estabilidad y preservar una imagen impecable ante el ojo público, una nueva tormenta se gesta silenciosamente tras los muros del palacio. El príncipe William, heredero al trono y rostro de una generación real, más moderna y reformista, habría tomado una decisión audaz: poner fin a la influencia de la reina Camila. Todo comenzó con una amenaza inesperada, un susurro oscuro que pronto se transformaría en un rugido dentro de la casa de Windsor. Se dice que Camila, en un momento de desesperación, amenazó con revelar los secretos más oscuros del pasado del rey Carlos, secretos capaces de hacer tambalear los cimientos mismos de la monarquía. La decisión de William no solo sorprendió a muchos, sino que también desató una serie de interrogantes sobre lo que realmente se oculta tras el lujoso y antiguo telón de terciopelo de la familia real británica. Camila, una mujer que soportó décadas de silencio, siempre observada con recelo por una monarquía que jamás la aceptó del todo, finalmente se acercaba a la corona que tanto había ansiado. Pero lo que no sabía era que ese instante de gloria sería, en realidad, la antesala de un juicio silencioso, no un juicio legal, sino uno dictado por el destino mismo. Una caja de madera olvidada, cartas cuyos textos apenas sobrevivieron al paso de los años, y un secreto enterrado durante más de 70 años. Todos ellos aguardaban, pacientemente, el momento de salir a la luz, listos para sacudir lo que durante tanto tiempo se creyó inamovible. Porque William no es simplemente el heredero, es el primer miembro de la familia real que se atrevió a desafiar a Camila abiertamente. En medio del largo y espeso silencio que envolvía a la familia, William se alzó, no con ansias de poder, sino movido por algo mucho más profundo y personal: la dignidad de un padre, erosionada por un dolor antiguo y sin nombre. Carlos, el hombre que porta la corona, pero que jamás pudo vivir como un ser humano común. Y Camila, la mujer que nunca supo cuándo detenerse. William había callado durante años, pero esta vez el silencio terminó con una sentencia. No con palabras, sino con actos más contundentes que cualquier declaración. Una decisión definitiva que dejó a Camila sin voz dentro del palacio para siempre. Y lo más devastador para ella fue descubrir que el único hombre en quien creyó que siempre estaría a su lado fue el primero en darle la espalda. Cuando cayó el telón final sobre el pasado, la realidad quedó al desnudo. Tras la muerte de la reina Isabel II, el castillo de Balmoral se sumió en una tristeza densa, casi tangible. Era como si cada piedra, cada rincón del palacio llorara la partida de una soberana que reinó por más de 7 décadas. La majestuosidad que alguna vez brotó de los ojos de Isabel ahora había sido reemplazada por un silencio solemne y profundo. Camila, ya coronada como reina, cruzó el umbral del antiguo despacho de Isabel con los ojos de una vencedora. Pero para ella, ese lugar no era simplemente una habitación, era el símbolo final, el trono silencioso que había anhelado conquistar durante toda su vida. Sin embargo, el destino, con su amarga ironía, no le permitiría disfrutar de ese triunfo por mucho tiempo. Frente a ella, un viejo armario de roble cubierto por el polvo del olvido. Camila vaciló. Una inquietud inexplicable la detuvo frente a la puerta del mueble, que ocultaba algo que aún latía desde el pasado. En un rincón oscuro, descubrió una pequeña caja de madera, cerrada con un candado oxidado por los años. Una mezcla de curiosidad y miedo invadió su respiración. Al abrir la tapa con cuidado, el crujido de las bisagras sonó como una advertencia llegada desde otro tiempo. Dentro, encontró un fajo de cartas escritas a mano, páginas amarillentas y frágiles,
atadas con una cinta roja descolorida. Camila reconoció de inmediato la caligrafía, elegante, firme y con la autoridad inconfundible de la reina Isabel II. Estas cartas no estaban destinadas a los libros de historia ni al escrutinio público. Eran mensajes personales, dirigidos a un nombre desconocido, Sir Godfrey Ellsworth, el terapeuta real, un hombre del que Camila jamás había oído hablar, a pesar de su profundo conocimiento del funcionamiento interno del palacio. Con las manos temblorosas, abrió la primera carta. Cada palabra era como un cuchillo helado que cortaba la fachada de esplendor que la familia real había construido durante décadas. Isabel, una mujer de deber y poder, había escrito con crudeza: Carlos tiene problemas emocionales graves. Desde niño, no ha sabido lo que es el amor. Y yo tuve que ocultarlo. De lo contrario, nadie lo habría aceptado como heredero. He hecho todo lo posible para proteger el trono, pero a veces me pregunto, ¿estoy protegiendo a mi hijo o protejo un símbolo que ha crecido más allá de todo lo humano? Camila sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Las palabras parecían arrebatarle la respiración, despojándola del dorado real que siempre había envuelto a la monarquía, dejando al descubierto grietas profundas que nadie se había atrevido a mirar en décadas. Y comprendió, en ese instante helado, que ese secreto no amenazaba solamente una corona. Podía hacer volar por los aires el imperio que apenas había logrado pisar. Un rey con un pasado lleno de heridas. Un niño criado entre los muros fríos del palacio, que jamás aprendió a amar. Y peor aún, un hijo reconocido por su propia madre como una falla que debía mantenerse oculta al ojo público. Si esa verdad saliera a la luz, el pueblo ya no vería en Carlos a un símbolo firme de la dinastía, sino tan solo a un hombre profundamente herido, un paciente atrapado tras la orgullosa carcasa de la corona. Los ojos de Camila destellaron con una luz helada. Era la mirada de una cazadora que acababa de encontrar su presa más rara y valiosa. Sus dedos rozaron lentamente las páginas de aquella carta, como si buscara el punto débil de toda una dinastía cuidadosamente construida. Y entonces emergió un secreto aún más oscuro, más profundo. Isabel hablaba de sesiones privadas de terapia, conversaciones silenciosas con el médico real para mantener en secreto la inestabilidad emocional de Carlos. En un fragmento que hizo detenerse a Camila por un largo momento, Isabel confesaba: Felipe siempre quiso que Carlos fuera fuerte, pero temo que, al forzarlo, lo hemos dañado más de lo que lo ayudamos. Elegí la corona por encima de mi hijo, y puede que ese haya sido el mayor error de mi vida. Aquella confesión, nacida de una mujer conocida por su dureza, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Camila. No era solo el lamento de una madre, era la pieza que faltaba, una arma letal que podía destruir la máscara perfecta de la monarquía británica. Y Camila lo supo en ese instante. Si sabía usarla bien, ese secreto no solo podía acabar con Carlos, podía otorgarle un poder absoluto. Doblando las cartas, con manos tensas y firmes, los labios apretados como una línea afilada, Camila comenzó a visualizar cada movimiento frío, cada paso como piezas de ajedrez que encajaban a la perfección. Aquello no era simplemente un secreto hallado por casualidad. Era la hoja más afilada que jamás había caído en sus manos. Una herramienta para doblegar a Carlos, silenciar cualquier resistencia dentro de la familia real y, sobre todo, someter a Kate, la mujer que crecía en popularidad cada día, poniendo en peligro la frágil posición que Camila apenas había logrado consolidar después de décadas de espera silenciosa. De pie en medio de la habitación vacía,
Con los ojos encendidos por una determinación férrea, Camila metió de nuevo las cartas en la pequeña caja de madera. Esta vez no cerró el candado. La caja permaneció sobre el estante, como si esperara ser abierta otra vez, en el momento justo, en el lugar adecuado, para poner fin a un capítulo que solo Camila tenía el poder de cerrar. Al cerrarse la puerta tras ella, Camila sintió una energía nueva en su interior. No era una energía de vida, sino una fuerza oscura, peligrosa, nacida de las sombras del poder. Acababa de abrir otra puerta, no hacia el corazón de la realeza, sino hacia las capas más profundas de una verdad que la familia real había ocultado por décadas. Y Camila avanzaría sin dudar. Lo que aún no sabía era que, dentro de esos muros majestuosos, otra tormenta se estaba gestando. William, hijo de Carlos, con el corazón pesado por la lealtad y el amor hacia su padre herido, no permitiría que ninguna intriga destruyera el legado que tanto valoraba. Camila podía poseer el secreto, pero William tenía la verdad, y en esa batalla silenciosa entre dos voluntades no correría sangre, pero las consecuencias podrían desgarrar los cimientos mismos de la monarquía británica. La noche helada en Clarence House no traía frío solo por el viento de octubre que silbaba entre los vitrales antiguos, sino por la tensión densa que serpenteaba entre los muros centenarios. En la majestuosa biblioteca, la luz parpadeante de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de Camila, sentada inmóvil en una silla de seda perlada, sus manos entrelazadas con firmeza. Las uñas rojo sangre brillaban al compás de las llamas, acentuando la sonrisa gélida que se dibujaba en sus labios. No era la sonrisa de una reina, era la sonrisa de alguien que sabía que sostenía el alma de su adversario en la palma de su mano. Una sonrisa sin calidez, cargada solo de advertencia. Frente a Camila, Carlos permanecía en silencio, hundido en el sillón de terciopelo carmesí, sus ojos apagados, sin rumbo, como si miraran a través del tiempo hacia un abismo que solo él conocía. Sobre la mesa entre ellos, las cartas manuscritas de la reina Isabel II yacían en silencio. No eran solo tinta sobre papel, eran páginas cargadas de acusaciones mudas, cada palabra portando el peso insoportable de toda una dinastía. Camila se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en el rostro demacrado de Carlos, como si quisiera arrancar capa por capa la armadura que él había llevado durante toda su vida. Su voz rompió el aire. No fue un grito, ni siquiera un tono elevado, pero cada palabra se sintió como un tajo, una herida abierta en el silencio. ¿Crees que no lo veo?, dijo, haciendo una pausa que flotó como una amenaza en el aire. Las palabras fluían lentamente, como un veneno suave que se iba instalando en los oídos de Carlos. La gente la llama princesa, como solían llamar a Diana. Kate está en todas partes. Su sonrisa perfecta, su voz suave, sus abrazos cálidos al pueblo. Se detuvo, no por duda, sino por efecto. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nosotros, Carlos? Tú y yo estamos desvaneciéndonos del escenario que una vez dominamos. Cada palabra que pronunciaba estaba cuidadosamente construida con un cruel conocimiento de las inseguridades más profundas de Carlos. Eran pensamientos que él jamás se había permitido decir en voz alta, ni siquiera frente al espejo. Él no dijo nada, permaneció en silencio. Sus manos apretaban con fuerza los brazos del sillón, los nudillos pálidos, casi blancos. Las cartas sobre la mesa seguían ahí, flotando como sombras, listas para devorarlo entero. Cada palabra escrita por su madre, muerta, ahora reposaba en manos de la mujer en la que había confiado más que en nadie, y que era la única capaz de destruirlo con una sola insinuación. Camila se levantó
y comenzó a caminar lentamente por la habitación. Cada paso suyo era como el avance sigiloso de un depredador que se acerca sin hacer ruido. El vestido de seda negra se aferraba a su cuerpo, moviéndose con un susurro tenue en la oscuridad. La chimenea seguía crepitando, proyectando una luz temblorosa que jugaba con las sombras de su rostro, una mezcla entre lo fantasmagórico y lo gélido. Se detuvo frente a la mesa. Sus dedos acariciaron las cartas, rozando suavemente el papel, como si tocara el arma más valiosa que había tenido en toda su vida. Su voz bajó, casi un susurro, pero tan nítido y cortante como una cuchilla. Con una sola filtración de estas cartas, el pueblo preguntará: ¿un rey que ha necesitado terapia desde la infancia? ¿Un hombre cuya propia madre confesó no saber cómo amarlo? ¿Es digno del trono, Carlos? Camila alzó la mirada. Sus ojos se posaron sobre Carlos, no buscando una respuesta, sino contemplando la caída. Ya no verán a un rey, verán a un paciente, a un hombre débil, escondido bajo las ropas reales. Las palabras penetraron como agujas en heridas viejas, heridas que Carlos había enterrado bajo años de silencio. Su rostro permanecía quieto, pero un leve temblor en sus hombros no escapó a los ojos de Camila. Levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, cargados de años de represión, como si se viera obligado a mirar de frente a la mujer que tenía su alma entre las manos. «¿Qué quieres, Camila?», preguntó. Su voz era grave, densa, como si cada sílaba se le atascara en la garganta. No fue una pregunta de desafío, sino una rendición. Carlos nunca había sido un hombre de resistencia. Los años bajo la frialdad severa del príncipe Felipe y los días solitarios en Gordonstoun le enseñaron a aguantar, a inclinarse ante la presión. Y Camila, con su inteligencia cortante, lo sabía mejor que nadie. Se sentó frente a él, los ojos fríos, analizando cada milímetro de su rostro, calculando la profundidad de su sumisión. «Haz que Kate no asista al festival de primavera», ordenó, con voz plana, sin emoción, pero sin espacio a réplica. «Limita su exposición. Nada de discursos conmovedores. Nada de portadas brillantes. Tú y yo hemos perdido demasiado para construir lo que ahora tenemos. No dejes que ella lo arrebate». No fue necesario mencionar consecuencias. Carlos bajó la mirada. Sus ojos se posaron en las cartas sobre la mesa, como si fueran serpientes venenosas esperando la orden de atacar. Lo entendía, y Camila sabía que lo entendía. Se levantó, caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Lo vio. El hombre que había sido su sueño durante décadas, ahora era solo una sombra temblorosa, hundido en una habitación vacía, su cabeza agachada, las manos colgando sin fuerza sobre los brazos del sillón, como si la vida se le hubiera escapado. La luz del fuego iluminaba las arrugas del rostro de Carlos. No eran solo marcas del tiempo, sino cicatrices de toda una vida de dolor y renuncia. Camila se giró sobre sus tacones. El clic de sus zapatos sobre el piso de madera fue como el conteo final del poder de Carlos. La puerta se cerró con fuerza tras ella, dejándolo solo, solo con las cartas, con los recuerdos y con un dolor que ya no podía esconder. Pero lo que Camila no sabía era que, en la oscuridad de Clarence House, otra tormenta comenzaba a formarse. No desde un trono, sino desde el corazón de un hijo. William, el heredero, había permanecido en silencio junto a la puerta entreabierta, y había escuchado todo, cada palabra, cada amenaza disfrazada de dulzura. A la tenue luz de los retratos reales que decoraban el pasillo, sus ojos ardían, no con miedo, con rabia. Sus puños estaban cerrados, los nudillos blancos, el corazón encogido por lo que acababa de presenciar. No era solo una jugada de poder.
Era un ataque directo al padre que amaba y a la esposa que siempre había protegido. Camila pensaba que tenía el control, pero había subestimado a William. Ella no sabía, no podía comprender que hay cosas que no se manipulan con intrigas. El amor de un hijo por su padre caído y la lealtad absoluta de un esposo hacia la mujer que había caminado junto a él en medio de todas las tormentas de la opinión pública. En ese instante, William sintió que ya no era solo un príncipe atrapado entre los rituales fríos y el silencio ancestral del palacio. Ya no era una figura decorativa en un juego de apariencias. Era un guerrero, un defensor de la verdad y del honor. Permanecía quieto en el largo pasillo, mientras el viento soplaba a través de los antiguos ventanales, agitando las pesadas cortinas de terciopelo como un susurro lejano del pasado. Cada paso que Camila daba alejándose se sentía como un golpe directo a su orgullo. Las cartas, esas pruebas dolorosas de la infancia herida de Carlos, no eran simples recuerdos. Se habían convertido en armas. Y el blanco no era solo Kate, sino todo el futuro que William debía proteger, custodiar y algún día encarnar. Respiró hondo, obligándose a contener la furia que le hervía por dentro. Pero al ver que la puerta de la biblioteca aún estaba entreabierta, supo que no podía esperar ni un segundo más. Sus pasos resonaron firmes sobre el mármol antiguo. Empujó la puerta con decisión y entró sin llamar, sin vacilar. La luz del fuego proyectaba sombras temblorosas sobre el rostro de Carlos, su padre, su modelo de vida, pero ahora, allí sentado, parecía más una estatua rota que un rey. Carlos ocupaba un sillón de terciopelo carmesí, el cuerpo encorvado hacia adelante, las manos entrelazadas sobre la frente, como si intentara contenerse antes de desplomarse. Sobre la mesa, las cartas manuscritas de la reina Isabel II yacían en silencio, como cuchillas ocultas bajo palabras elegantes. William avanzó lentamente hacia él. Cada paso suyo era una declaración. Carlos alzó la mirada al oírlo acercarse. Sus ojos estaban enrojecidos, cargados de años, de vergüenza y dolor. Ya sabía, su secreto no podía esconderse más. Lo escuché todo, padre, dijo William, con voz baja pero firme, aún temblando por la emoción contenida. Camila está usando tu pasado para amenazarte. Quiere que fuerces a Kate a retroceder. Quiere brillar a costa nuestra. El silencio que siguió fue espeso, casi irrespirable. William sostuvo la mirada de su padre, esperando una protesta, una negación, pero solo encontró cansancio y una rendición silenciosa. Carlos cerró los ojos, suspió y finalmente asintió, como si, por fin, dejara caer la máscara que había sostenido durante toda su vida. Quill, susurró Carlos, y cada palabra pareció arrancarle una gota de sangre del corazón. Esas cartas son la verdad. Cuando era niño, tenía problemas emocionales. No sabía cómo amar. Crecí en un mundo donde no existía el abrazo cálido. Tu madre, ella eligió la corona antes que a mí. Esa confesión no asustó a William. Al contrario, le partió el alma. No por decepción, sino porque en ese instante comprendió el dolor profundo que su padre había ocultado bajo una coraza real. Y en esa fragilidad, William entendió algo más importante aún. Su padre seguía siendo humano y no permitiría que nadie, ni siquiera Camila, usara ese pasado como una cuerda para atarlo de nuevo. Un hombre que había llevado una corona toda su vida, ahora se encontraba indefenso ante los golpes de quienes más cerca tenía. Carlos, aunque rey, seguía siendo solo eso, un hombre con heridas abiertas que nunca cicatrizaron. William se arrodilló a su lado, puso su mano suavemente sobre su hombro y sintió el cuerpo delgado temblar bajo el grueso chaleco. No tienes que soportar esto solo, dijo con una voz firme,
pero llena de compasión. Ella no tiene derecho a usar tu pasado como un cuchillo para amenazar a Kate, ni para destruir lo que queda de nuestra familia. Tú eres mi padre antes que ser rey, y no permitiré que ella nos destruya. Carlos levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, llenos de tristeza acumulada. No sé qué hacer, Will, susurró con voz rota, como si el aire mismo le doliera. Camila, ella siempre supo cómo hacerme sentir inútil. Toda mi vida he temido ser un fracaso. Como rey, como padre. Esas palabras derrumbaron lo que quedaba de su fachada severa. Bajo la corona brillante había un hombre que había sangrado en silencio durante décadas, cayendo una y otra vez ante las cicatrices nunca sanadas. William apretó con fuerza el hombro de su padre. Sus ojos brillaban con una decisión férrea. No has fracasado, susurró como una promesa sagrada. Has sacrificado tu vida por el deber. Has soportado presiones que pocos entenderían. Pero desde hoy estaré contigo. No dejaremos que Camila nos aplaste otra vez. Se puso de pie con lentitud. Su silueta recta irradiaba el aura de un líder, de un hombre dispuesto a luchar, no con violencia, sino con lealtad y justicia. En su corazón ardía un fuego, el fuego del amor, y de una guerra silenciosa, pero inevitable. Carlos lo miró en silencio. Una nueva luz centelleó en sus ojos, cansados por los años, pero ahora iluminados por una pequeña llama de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía solo en la lucha por recuperar su identidad. William salió de la habitación. Sus pasos eran pesados, pero firmes. La puerta se cerró tras él, como si clausurara un capítulo antiguo. Camila podía haber creído que el poder estaba en sus manos, pero lo que ignoraba era que William, con el corazón de un hijo y el valor de un esposo, era un rival que no podía derrotar. La batalla se acercaba. No sería una guerra de espadas, sino de verdades y de honor. Dos armas que el poder falso jamás podría controlar. En los días que siguieron, Clarence House se sumió en una sombra gris. Carlos se retiró a su mundo privado, como si buscara un rincón tranquilo para enfrentar los fantasmas de su memoria y las amenazas que Camila aún no estaba dispuesta a soltar. En sus aposentos privados del palacio, la luz tenue de una lámpara de bronce caía sobre su rostro, un rostro que alguna vez fue acuñado en monedas, pero que ahora estaba marcado por las arrugas del dolor, de la culpa y del tiempo. Cada arruga en su rostro no contaba la historia de un rey, sino la de un niño criado sin amor y aplastado bajo el peso de las expectativas. A medida que caía la oscuridad sobre el palacio, los recuerdos antiguos resurgían como fantasmas, deslizándose por los pasillos con el crujido del silencio. Carlos cerró los ojos y una imagen difusa brotó en su mente. Una noche de tormenta en Gordonstown, el internado al que su padre, el príncipe Felipe, lo había enviado con la esperanza de forjar en él a un hombre fuerte y disciplinado. Pero lo único que quedó fue una herida profunda, una cicatriz clavada en su memoria para siempre. Se vio a sí mismo con 13 años, encogido en una cama empapada por el agua que se filtraba a través de una ventana mal sellada. Afuera, el viento rugía con fuerza y el granizo golpeaba el vidrio con una furia salvaje. El colchón, delgado y áspero, no ofrecía protección alguna contra el frío helado que se colaba por cada rincón. Carlos intentó arrastrar la cama lejos de la ventana. Sus manos temblaban por el frío, pero un supervisor adolescente, alto e imponente, lo empujó sin piedad. «Ponla de vuelta, debilucho», gruñó una voz seca que sonó como una sentencia. El pequeño Carlos volvió en silencio a su cama, encogiéndose en la oscuridad. El frío le atravesaba los huesos y una sensación amarga se instalaba en su pecho.
Nadie se preocupaba. Nadie vendría a salvarlo. En medio de ese vendaval, la memoria se sentía tan viva que parecía repetirse en el presente. Pero esta vez, Carlos ya no estaba solo. Detrás de esa puerta había alguien que ahora se alzaba por él, William, y por primera vez en muchos años, Carlos comprendió que ya no luchaba solo. Como príncipe, Carlos no tenía permitido mostrarse débil, al menos no ante los ojos del mundo. Pero justamente esa diferencia, esa sensibilidad que no encajaba, fue lo que lo convirtió en blanco de burlas y desprecio. A la mañana siguiente, el campo deportivo, aún cubierto de barro tras la lluvia, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Carlos, delgado, pequeño y torpe, trataba de mantenerse en pie entre los juegos físicos, pero antes de poder estabilizarse, una mano lo empujó por la espalda. Cayó pesadamente en el lodo, su uniforme real manchado, la tierra pegada a su piel como una humillación más. Un escalofrío le recorrió la columna, no solo por el frío, sino por la vergüenza. «Levántate, niño de la reina», se burló una voz con desprecio, cargada de veneno. Carlos apretó los labios hasta hacerse sangrar. Sus manos temblaban mientras intentaba incorporarse. Las rodillas le fallaban. El barro lo jalaba como una trampa. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero se las tragó antes de que pudieran caer. En Gordonstoun, llorar era fracasar, y un príncipe no podía permitirse fallar. Pero por dentro algo se rompió. Un pequeño trozo de su alma se desvaneció entre las miradas burlonas de quienes lo rodeaban. Aquel lugar parecía diseñado para destruir la emoción humana. Las mañanas comenzaban con cubos de agua helada arrojados al rostro. Las noches, en colchones húmedos, abrazado a sí mismo, tratando de conservar algo de calor. Cada insulto, cada empujón, cada mirada de desprecio fue grabándose en la mente de ese niño real, dejando cicatrices invisibles pero permanentes. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, hubo una única figura que le brindó algo de luz: su tío, Lord Louis Mountbatten. En una visita poco frecuente, lo encontró encogido en un rincón del dormitorio, los ojos hundidos, el rostro apagado, como si su alma se hubiera rendido hace tiempo. Mountbatten se sentó junto a él sin decir palabra. Simplemente escuchó mientras Carlos hablaba, por primera vez, como un niño olvidado. Relató fragmentos rotos de oscuridad, de frío, de una soledad amarga. Habló del vacío, del deseo desesperado por un abrazo materno, una caricia que se había vuelto un lujo inalcanzable. El tío, que jamás temió enfrentarse al poder, llevó esa historia de regreso al palacio. Con el corazón roto, confrontó a la reina Isabel II, no como súbdito, sino como familiar. «Llévate a Carlos a casa, Felipe. No puede más», dijo ella, con la voz temblorosa por la culpa. Pero el príncipe Felipe, soldado de principios férreos y corazón de acero, se negó. «Es mi responsabilidad formarlo», respondió, con la mirada fría como el mármol. «Debe ser fuerte, debe aprender a sobrevivir. Y nadie, ni siquiera tú, puede interferir». La negativa de Felipe no solo rechazó a Isabel, sino que alzó un muro infranqueable entre madre e hijo, obligándola a cargar con su impotencia en silencio. La reina dio la espalda. Sus hombros se estremecían, no por el deber incumplido como soberana, sino por su fracaso como madre. 5 años más pasaron en Gordonstoun, 5 años de exigencia, aislamiento y abandono emocional. Fue allí donde Carlos aprendió a enterrar sus sentimientos, a construir una fachada tan fría como la piedra. Aprendió que el amor era una debilidad, que las lágrimas eran una mancha, y que para sobrevivir debía convertirse en un monumento sin emociones.
Pero esa lección le dejó un vacío, como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en aquella noche de tormenta. Esas cicatrices invisibles jamás desaparecieron. Se incrustaron profundamente en su ser, obligándolo a vivir toda su vida detrás de una máscara de deber, siempre con la sensación de no ser suficiente, de nunca haber sido verdaderamente amado. Y cada vez que Carlos se encontraba frente a Camila, esa mujer que conocía cada una de sus debilidades, como si pudiera ver a través de su alma, sentía que regresaba a aquellos 13 años, acurrucado bajo una manta húmeda, esperando en silencio un abrazo que jamás llegó. Ahora, en la tenue penumbra del viejo salón de Clarence House, Carlos permanecía inmóvil, como una estatua olvidada por el tiempo. Sus manos reposaban rígidas sobre sus muslos, con los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Era como si soltar esa tensión fuera a hacerlo estallar en 1000 pedazos. El silencio dominaba la habitación, pero en su mente las palabras de Camila aún resonaban, frías y despiadadas, como cuchillas reabriendo una vieja herida. Un rey débil, un hombre imperfecto. Cerró los ojos, respiró hondo, tratando de desterrar ese eco, pero ya se había incrustado en lo más profundo de su alma como una maldición. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente era un producto fallido? Un hombre incapaz de amar, incapaz de llorar, que nunca aprendió a vivir como cualquier otro ser humano. Desde las sombras de su memoria, surgió la imagen de Gordonstoun, el internado donde lo habían quebrado bajo la excusa de una educación estricta. Recordó las mañanas heladas, el agua congelada arrojada a su rostro como despertador, las noches interminables sobre colchones húmedos, encogido en la oscuridad. Y luego estaban las cartas de su madre, formales, distantes, escritas con lenguaje cortesano, pero vacías de afecto, sin una sola palabra de consuelo. Todo eso se mezclaba como una sinfonía trágica, arrastrándolo una vez más al abismo de la duda y la tristeza. Pero en esa oscuridad surgió una chispa de luz. La voz firme de William, su hijo, resonó en su mente como un juramento grabado con fuego. Soy rey, sí, pero antes que eso, soy tu hijo, y no permitiré que ella vuelva a destruirte. Por primera vez en muchos años, Carlos sintió un calor distinto, que no venía del poder ni de la corona, sino de algo más puro, la familia. La mirada de William, cálida, libre de juicio, fue como una pequeña fogata encendida en una noche de invierno. Y entonces se preguntó, ¿no sería demasiado tarde? ¿Podría aprender a vivir otra vez? No como un símbolo, sino como un hombre de verdad. Amar, sufrir y perdonarse a sí mismo. Mientras tanto, en una habitación apartada del Palacio de Kensington, William, con el porte de un general endurecido por la batalla, planeaba en silencio una guerra sin disparos. Las lámparas de cristal proyectaban sombras sobre su rostro, iluminando sus ojos decididos y llenos de una resolución inquebrantable. Su corazón todavía sangraba por la traición de Camila, pero su rostro no revelaba ni una grieta. Entre el dolor de su alma herida y la frialdad estratégica de su mente, William eligió el camino del honor y de la acción. Frente a él estaban 3 de sus asesores más confiables, hombres que habían estado junto a la reina Isabel II en tiempos de crisis nacional. Eran pilares de sabiduría, experiencia y, por encima de todo, lealtad absoluta. Nadie hablaba. Todos esperaban oír al príncipe que ya no era un niño herido, sino un hombre dispuesto a luchar por lo que más amaba. William habló en voz baja, pero con una firmeza que podía esculpir piedra. No destruiré a Camila. Eso solo la convertiría en víctima. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con un filo helado. La convertiré en lo que más teme, un símbolo vacío,
una sombra olvidada. Hubo un momento de silencio solemne antes de que los asesores asintieran lentamente. Comprendían que no se trataba de una simple disputa de poder. Era una batalla de inteligencia, silenciosa pero feroz, donde cada movimiento debía estar medido al detalle. Y en ese instante, William no era solo el heredero al trono, era un estratega con el corazón de un hijo y el espíritu de un rey en formación. Ordenó revisar a fondo todos los contactos mediáticos que alguna vez tuvo Camila. Sospechaba que había contratado expertos en relaciones públicas para construir una imagen falsa ante la opinión pública. Dulce por un lado, venenosa por el otro. Al mismo tiempo, esos vínculos podían ser herramientas para filtrar rumores que perjudicaran a Kate, fracturaran la familia real y manipularan la percepción del pueblo. Cada correo electrónico, mensaje de texto, informe financiero, grabación, por insignificante que pareciera, fue recopilado. William sabía que desenmascararla no sería tarea fácil. Camila era astuta y llevaba demasiado tiempo moviéndose en las sombras de la familia real. Conocía cada rincón del juego mediático. Pero William creía con firmeza que, una vez revelada, ninguna verdad podía ser enterrada para siempre. Con la mirada firme, sin parpadear, observaba por la ventana del palacio cómo el cielo nocturno comenzaba a cambiar de color. Esta guerra no necesitaría sangre, necesitaba inteligencia, lealtad y un corazón que no se quebrara. Camila había sembrado el viento. Ahora era momento de enfrentar la tormenta. William también ordenó una auditoría completa de las fundaciones benéficas bajo el nombre de Camila. Tenía razones para creer que los fondos, supuestamente destinados a fines humanitarios, estaban siendo utilizados para financiar una campaña encubierta de desprestigio contra Kate. Un equipo de expertos financieros fue reunido discretamente y comenzó a escarbar en cada transacción, cada gasto, cada línea en los libros, porque sabía que cualquier número mal escondido podía ser una bala en esta guerra implacable. Al mismo tiempo, William convocó una reunión de emergencia del Consejo Privado, el organismo más poderoso encargado de supervisar la monarquía. Él mismo se encargaría de presentar las pruebas que había reunido. No se trataba solo de pedir una revisión del papel de Camila, sino de despojarla formalmente de todos sus poderes. Camila conservaría el título de reina, pero solo como fachada, una maniobra calculada para evitar causar demasiado revuelo ante la opinión pública. Todos sus privilegios, desde representar a la familia real hasta dirigir fundaciones benéficas, serían revocados. Para William, ya no se trataba de una batalla personal, era una lucha por el honor de la corona, por la verdad y, sobre todo, por el padre que siempre había amado, un hombre que vivió demasiado tiempo atrapado en las sombras de la manipulación, víctima de los juegos de poder de quienes alguna vez había considerado dignos de confianza. William salió de la sala de conferencias con la mirada encendida. El plan que acababa de trazar exigía algo más que la frialdad de un estratega. Requería el corazón de un hijo, dispuesto a ponerse en pie por su familia, por la justicia. Un fuego ardía en su pecho. No era el fuego de la venganza, sino el de un despertar largamente esperado. Esa noche, Clarence House quedó sumida en una oscuridad espesa. Ni un rayo de luna logró atravesar los antiguos vitrales de la mansión, como si el cielo mismo contuviera el aliento, aguardando el instante en que estallara la tormenta del poder. En la biblioteca, donde la luz de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de roble pulido, la atmósfera se había vuelto densa, casi cortante. Ya no era solo una sala, era el lugar donde se decidiría el destino de toda una dinastía. La puerta se abrió de golpe. Camila entró,
con el porte altivo de una guerrera que pisa el campo de batalla. Su vestido de seda negra ceñía su figura, y cada paso resonaba sobre el suelo de madera como el redoble de un tambor de guerra en la noche. Una sonrisa helada, calculadora, se dibujó en sus labios, como si creyera aún tener todas las cartas en la mano. Pero entonces su mirada se detuvo. Carlos estaba sentado en el sillón de terciopelo rojo. Sus ojos profundos ya no mostraban la mirada perdida de antaño, pero tampoco el desconcierto de quien ha sido manipulado durante años. Algo había cambiado. Había en él un silencio firme, una mirada abismal que obligaba a quien lo enfrentara a dudar. A su lado estaba William, erguido, de hombros anchos, con los ojos fríos. Irradiaba la dignidad de un heredero incuestionable, la presencia firme de un líder que no se doblega. Ya no quedaba nada por negociar, nada más que esconder. Camila comprendió que el momento había llegado, y esta vez no sería ella quien tuviera el control. Sobre la mesa de ébano, maciza que los separaba, descansaba un expediente grueso. Permanecía ahí, en silencio, como un veredicto aún no pronunciado, pero cuyo desenlace ya era evidente. El aire parecía cargado, como si cada sonido estuviera amortiguado por el peso de la verdad que estaba a punto de salir a la luz. William se levantó. Lo hizo con lentitud, pero con una autoridad imposible de ignorar. Su rostro no cambió, pero sus ojos, tan afilados como el acero templado, atravesaban cada capa del refinado castillo de apariencias que Camila había construido durante décadas. «Seguirás siendo reina», dijo con voz serena, tan tranquila como la superficie de un lago helado. «Pero a partir de este momento, no volverás a representar a la monarquía en actos públicos. No más contacto con la prensa, no más control sobre organizaciones benéficas, y solo hablarás con autorización previa». Las palabras eran suaves como una brisa, pero cayeron como martillazos, destrozando piedra a piedra las fortalezas de poder que Camila había erigido con tanto esmero. No es una amenaza, es un decreto, una declaración irrevocable. Camila rió, una risa aguda, quebradiza, como el cristal estallando en plena madrugada. Pero en sus ojos ya no podía esconderse el pánico. Se agitaba, crecía, como una tormenta que se forma en lo más profundo. Extendió la mano y se aferró a la manga de Carlos, como quien se agarra a un trozo de madera flotante mientras se ahoga. «Es curioso, William». Su voz temblaba levemente. Ya no tenía el filo de una estratega política, sino el sonido quebrado de un alma acorralada al borde del abismo. Se volvió hacia Carlos, buscando una mirada, un gesto, cualquier cosa que le recordara al hombre al que había sabido manipular tan fácilmente. Pero Carlos no se movió, permanecía inmóvil en su sillón de terciopelo rojo, y aunque seguía en silencio, ya no parecía una estatua rota. Sus ojos ya no estaban apagados, brillaban con una luz nueva, una chispa rara, la conciencia de alguien que despierta de un coma que ha durado toda la vida. No era la mirada de un esposo sometido, sino la de una persona que, al fin, volvía a encontrarse consigo misma. William no respondió al ruego detrás de la sonrisa torcida de Camila. Solo empujó el expediente hacia ella con un movimiento suave, una acción sencilla que, sin embargo, cargaba el peso de un general colocando su última pieza en el tablero de ajedrez de la vida. «Aquí están las pruebas», dijo. Su voz era firme, cada palabra afilada como un cuchillo cortando la mentira. Mensajes, correos electrónicos, registros de transferencias desde tus fundaciones benéficas a una empresa mediática. Difundieron información falsa sobre Kate, bajo tu instrucción directa. Camila se quedó helada. William continuó sin subir la voz.
pero con la firmeza de quien ya no se detendrá. Has ido demasiado lejos. Creíste que podías manipular a mi padre, destruir a mi familia con secretos y engaños, pero olvidaste una cosa. Esta monarquía no solo se construye sobre el poder, sino también sobre el honor. Y protegeré ese honor cueste lo que cueste. Cada palabra que William pronunciaba era como una flecha, lanzada con precisión al corazón mismo de la estructura de poder que tanto orgullo le había dado a Camila. El expediente seguía ahí, abierto página por página, como un ataúd que encerraba el alma verdadera de una intriga. Correos calculados enviados a periodistas, transferencias anónimas de dinero, reuniones secretas descritas en un lenguaje tan frío como una ficha policial. Todo lo que alguna vez estuvo enterrado en la oscuridad, ahora quedaba expuesto bajo la pálida luz amarilla de aquella antigua sala. Camila leía cada línea con las manos crispadas, tan tensas que sus uñas carmesí se hundían en la piel de sus palmas. Cada número, cada conversación era una cuchilla que destrozaba la ilusión de control que había creído dominar por tanto tiempo. Quería gritar, gritar que la estaban traicionando, que esto era otra trampa tendida contra ella. Pero no podía. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado brutales. No había espacio para la negación. En ese momento, Camila, la mujer que antes caminaba con la seguridad de tener todo en la palma de la mano, comprendió, con súbita claridad, que había sido esa misma mano la que dejó caer todas las cartas cuando se enfrentó al silencio sabio de William, aquel a quien una vez había considerado débil. Levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de él por última vez, en una mirada que aún quería desafiar, pero en esos ojos no había ira, ni odio, solo una certeza tranquila. El juego había terminado, y ella había perdido. Carlos permanecía sentado, no bajó la cabeza, no desvió la mirada, solo dejó que las lágrimas corrieran silenciosamente por sus mejillas. No lloraba por Camila, lloraba por sí mismo, por todos los años en que había estado atrapado en una jaula invisible de afecto y manipulación. No eran lágrimas de pérdida, eran lágrimas de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos se sentía un hombre, no un símbolo, un padre protegido por su hijo, un hombre amado. Camila se puso de pie sin decir palabra. Nadie habló, nadie la detuvo. Salió de la habitación como una sombra, su vestido negro rozando el suelo de madera, y el sonido de sus tacones resonando en el pasillo vacío como el último tic de su propia dinastía. No hubo veredicto, no hubo castigo público, pero todos lo comprendieron. Su poder se había desvanecido como humo bajo el sol. No era que le hubieran quitado la corona, es que el resplandor que la rodeaba se había apagado. En la habitación, aún impregnada del olor de la madera antigua y bajo el cálido resplandor del viejo candelabro, William y Carlos permanecían en silencio después del enfrentamiento con Camila. Nadie dijo una palabra, pero no era un silencio vacío, era un silencio que pesaba, cargado de algo más profundo que cualquier palabra. Un nuevo comienzo, una señal de sanación, del vínculo entre padre e hijo que alguna vez pareció perdido. Una semana después, William invitó a su padre a la biblioteca de Windsor. Allí, entre estanterías forradas de libros encuadernados en cuero ya amarillento por el paso de los años, bajo los retratos que los observaban en silencio desde las paredes de piedra, dos generaciones de la familia real se encontraron cara a cara, no como rey y príncipe, sino como dos hombres con heridas que aún sangraban. Carlos entró con pasos pesados, la espalda levemente encorvada, como si sobre sus hombros llevara el peso de la historia y las expectativas. William lo esperaba de pie,
con la mirada suave pero firme, como un hijo que por fin se atrevía a mirar de frente el dolor que su padre había escondido toda su vida. Sobre la mesa, William colocó un sobre envejecido. La caligrafía de la reina Isabel II seguía siendo perfectamente reconocible, a pesar del tono amarillento del papel. Lo encontré entre sus archivos, dijo William, con voz baja y cargada de emoción. Creo que deberías leerlo. Carlos lo tomó con manos temblorosas, como si estuviera tocando un recuerdo sagrado de su vida. Sus dedos vacilaron al abrirlo, y de su interior extrajo una carta breve, escrita con la misma letra de la madre que tanto había amado y temido. Si estás leyendo esto, comenzaba, significa que ya no estoy aquí. Carlos, lamento haberte colocado la corona sobre los hombros antes de que estuvieras preparado. Me equivoqué al permitir que tu padre te enviara a Gordonstown. Me equivoqué al no abrazarte más, al no escucharte más. Por favor, perdóname. Carlos leía cada línea mientras las lágrimas caían sin control. Sus manos se aferraban a la carta como si tratara de sostener lo último que le quedaba de su madre. En ese instante, tras décadas viviendo dentro de un molde rígido, Carlos se permitió por primera vez mostrarse vulnerable. Lloró, no por pérdida, sino porque, por fin, alguien lo veía. Lo reconocía como ese niño que alguna vez fue, que solo quería ser amado. William no dijo una palabra. Se sentó junto a su padre, sin ofrecer consuelo con frases vacías, simplemente estando ahí, presente, como un verdadero hijo. Y esa sola presencia bastó para que Carlos sintiera que ya no estaba solo. En aquella sala silenciosa, dos hombres, uno atrapado durante años por el deber, el otro a punto de heredar una corona, se encontraron de nuevo, unidos por el lazo más antiguo de todos, el de padre e hijo. No fue solo una sanación personal, sino también una especie de redención para toda la monarquía, algo que había estado sepultado demasiado tiempo bajo formalidades y silencios. La primavera siguiente, los ojos de Inglaterra se volvieron hacia las pantallas cuando el rey Carlos III apareció en un programa televisivo titulado Psicología y sucesión. No había trono detrás, ni símbolos de poder, solo una habitación sencilla y un hombre honesto vestido con un traje monocromático. Comenzó con voz temblorosa, pero valiente. Solía creer que un rey no tenía permitido llorar. Sus ojos brillaban, pero no vacilaban. Crecí en un mundo donde mostrar emociones se consideraba una debilidad. En Gordonstown, pasé noches frías con la lluvia entrando por las ventanas abiertas. Me ridiculizaban por querer ser amado, así que aprendí a esconder mi corazón, creyendo que solo así merecería la corona. Aquellas palabras no eran un signo de debilidad, eran pura fuerza. Por primera vez, un rey se atrevía a mirarse de frente, y al hacerlo, hizo que todo un país sintiera con él. Incluso los corazones más endurecidos aprendieron a latir de nuevo. El país guardó un silencio solemne. La voz de Carlos resonaba con emoción contenida, pero firme. Hoy estoy aquí, no solo como rey. Soy un hombre, un padre, un esposo, un ser humano que aprende a amar y a dejarse amar. Se detuvo. Las lágrimas corrían por su rostro, sin esconderlas, sin vergüenza. Miró a William, su hijo, aquel que le había enseñado que la verdadera fortaleza no está en reprimir las emociones, sino en enfrentarlas. Esas lágrimas no eran solo una liberación personal, eran una declaración. Una nueva era había comenzado, una era donde la vulnerabilidad ya no se veía como una debilidad, sino como un puente entre la monarquía y el pueblo. Por toda Gran Bretaña, desde humildes casas rurales hasta altos edificios en Londres, la gente se secaba las lágrimas en silencio.
Sentían que algo había cambiado, no solo en Carlos, sino en la imagen misma de una monarquía antes cerrada y distante. Mientras tanto, Camila vivía en silencio en Highgrove. Aún conservaba el título de reina, pero ahora ese título era solo una cáscara vacía, sin poder, sin peso. El público ya casi no pronunciaba su nombre, salvo en actos oficiales o ceremonias obligatorias. En una habitación silenciosa, Camila se sentaba junto a la ventana, observando el jardín callado. Sus ojos, vacíos, reflejaban una verdad cruel. El poder que tanto deseó ya no existía, y lo que quedó fue un vacío imposible de llenar. Kate, quien en su momento fue presionada para hacerse a un lado, se había convertido ahora en el rostro más luminoso de la familia real. Con su sonrisa cálida, su corazón sincero y una humildad rara, conquistaba a la gente no con su estatus, sino con su humanidad. Acude a actos comunitarios, toma las manos de los niños, escucha, comprende. En ella, el pueblo ve una monarquía cercana, donde los sentimientos y la empatía ocupan el lugar central. Kate ya no es solo un símbolo de belleza, es esperanza, es el renacer de una dinastía más compasiva. En un discurso desde el Palacio de Buckingham, William se dirigió a la multitud. Sus ojos brillaban con una fe inquebrantable. El verdadero poder, dijo, no se mide por cuántas personas controlas, sino por cuánto estás dispuesto a renunciar para proteger aquello que amas. El público estalló en aplausos. Sus palabras no fueron solo un mensaje, fueron un manifiesto de una nueva era, un tiempo donde la compasión es el cimiento del poder. Y lejos de allí, en Highgrove, Camila seguía en silencio. Miraba el jardín como si buscara algo, algo que alguna vez fue suyo, pero ya no lo era. No solo el poder perdido, sino también la confianza y el amor de quienes una vez la rodearon. Mientras Camila enfrentaba la soledad, Carlos, William y Kate se reencontraban, no en coronas ni tronos, sino en el amor verdadero, en la valentía de aceptar los errores y sanar las heridas. William no pronunció palabra, pero sus ojos decían todo. Su silencio no era debilidad, era el inicio de una batalla silenciosa pero feroz. Dentro de él ya no ardía solo la rabia, sino también una firme decisión: proteger el honor de su familia, defender a su padre y a su esposa de las sombras que aún intentaban manipular el destino. Camila no sabía que, esa noche, no había encendido una llama de odio, sino una de amor y deber. Una llama que lo quemaría todo: mentiras, máscaras y juegos de poder.